a sus Biblias en Corintios 6. Estoy estudiando o meditando sobre Corintios, una iglesia que se parece mucho a las iglesias actuales. Entonces vamos a ver algunas cosas que se escribieron en su época, pero que también tienen que ver con la época actual. Génesis, Corintios 6, 1 al 20. ¿Ya están? Sí, pastor. Ya están. Dice, ¿no es alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo es ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre estas cosas de la vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para vergüenza lo digo. ¿Por qué? Porque no hay entre vosotros sabio ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano que con el hermano pletea en juicio, y esto entre los incrédulos. Así que ya es cierto, ya es cierto eso, que haya una falta entre vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis? Ni los fornicarios, ni los idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las bienes para el diente para las bienes, pero tanto lo uno como las otras cosas destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabes que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es grupo con ella? Porque dice a los dos, y solo una sola carne. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquiera que otro pecado que no le cometa está fuera del cuerpo, hasta que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Recordemos que en el capítulo anterior estábamos hablando que la iglesia de Corinto tenía en su haber a una mujer que la compartían el hombre y el papá, un hijo y un papá la compartían a esa mujer, y que eso era un acto vergonzoso, pero que los corintios lo veían como algo muy simpático, y eso nos deja ver que ya el pecado había entrado a la iglesia, y la inmoralidad no solo estaba en la iglesia, sino que ya tenía aspectos judiciales que involucraban a la gente de la iglesia. Dice, versículo 1 dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas muy pequeñas? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿O por qué escribe Pablo esto? Resulta que en la iglesia ya se habían metido los pleitos judiciales que se escribían afuera, estaban dentro de la iglesia, se estaban juzgando cosas dentro de la propia iglesia. Había pleitos judiciales que involucraban a gente de la propia iglesia. Así que los asuntos judiciales se iniciaban dentro de la propia iglesia y terminaban en un tribunal civil. Y es que mucha gente, antes como hoy, entra a la iglesia con fines diferentes a los que tiene que entrar a la iglesia. Mucha gente entra a la iglesia para hacer negocios. Otros entran a la iglesia para buscar pareja. Otros para vender sus productos. Se parecen a las iglesias actuales, donde sin autorización se hacen rifas, tandas, dejan empeñados artículos, se compravenden autos, se compravenden motos, casas, departamentos, tiempos compartidos, encubiertamente venden usado, robado, productos que no pasan por control de calidad. No sé quién está ahí. Y eso es algo que ocurrió en su época, pero que ocurre hoy en día. ¿Por qué razón? Porque la gente menosprecia lo que es una iglesia, menosprecia la santidad de lo que tiene que ver en una iglesia,
Y se ha escuchado que en este caso el hijo del pastor prometió un matrimonio a una joven y no cumplió, lo que llevó que se llevara a juicio, se fue a la demanda, porque el pastor no le cumplió a la jovencita que le prometió el matrimonio. Y eso pasó antes, pues pasa hoy también. Son cosas que la gente no considera, que hacen cosas que van a traer una consecuencia y que perjudican necesariamente a la iglesia. Es el caso de una mujer que fue a la iglesia con un niño y salió sin el niño. O sea, ahí lo dejó. Y esto ha pasado también antes, vuelve a pasar otra vez hoy. Es el caso de que fue a buscar a la iglesia para que lo emplearan, resultó ser una persona que acostumbraba a demandar a sus empleadores. Es decir, van a la iglesia buscando trabajo y de ahí buscan que alguien le dé chamba, y cuando tienen chamba empiezan a demanda, porque están acostumbrados a estar en eso, en demandas, vez tras vez, tras vez, tras vez. O ese caso también del que pide prestado y luego firma en forma falsa para no reconocer esa firma de la que dio una garantía. Y podemos enumerar muchos casos, pero todos tienen un tinte carente de espiritualidad. No van a la iglesia a buscar a Dios, sino que estos casos llegan a los tribunales. O sea, empiezan en la iglesia, pero terminan en los tribunales. Pablo estaba enterado de esto y enseña que no se hagan negocios dentro de la iglesia. Y si ese alguno, por alguna circunstancia, y no resulta, no hagan culpable a la iglesia de sus negocios. Y también pide que estas cosas se eviten. O sea, la iglesia no tiene ese fin, no tiene el fin de hacer negocios, pero hoy en día vemos que en todas las iglesias, yo diría que en todas, hay negocios. Y se venden todo tipo de cosas, desde comidas, desde garnachas, desde libros, desde pues marcos, cuadros, y hay hasta, en algunas iglesias hay una pared donde hay ofertas de trabajo, ¿no? Donde solicitan trabajo, donde está solicitando a quien les pueda hacer un trabajo. Y es que en la multitud de gente es un atractivo para los que piden, o sea, para los que llegan y solamente están pide y pide, pero también para los que están defraudando. Eso pasaba antes, ocurre también el día de hoy. La iglesia tiene un problema se ha subestimado su potencial y su santidad. La iglesia no tiene ese fin, y en la iglesia de Corinto las cosas que pasaban en el mundo habían entrado a la iglesia y se perdió el fin de la iglesia. ¿Cuál es el fin de la iglesia, Mario Junior? ¿Cuál es su finalidad? ¿Para qué está hecha la iglesia? Pues para buscar a Dios, para conocer a Dios y sobre todo servirle. Así es, está diseñada para adorar a Dios. La iglesia tiene un fin, es adorar a Dios. Y cuando se hacen cosas adicionales a eso, se pierde su finalidad, se pierde su propósito. Y cuando empiezan a haber tandas y rifas, cuando se empiezan a ver un fin diferente al adorar al Señor, ya pierde su naturaleza. En Corinto había mucho libertinaje. Recordemos que en la iglesia de Corinto tenían un grave problema porque, como era un centro comercial, había toda clase de cosas que pasaban por Corinto en cuanto a diferentes lugares de Europa, de África o de Asia, pero también tenían a la diosa Afrodita, la diosa del amor, y entonces ella tenía 1000 mujeres o 1000 prostitutas que adoraban a la diosa, pero luego se bajaban en la tarde y se mezclaban con la gente. Y entonces ese libertinaje choca obviamente con los principios que tiene Dios en la Biblia, y entonces Pablo empieza a enumerar una lista de cosas que tiene la gente que alejarse. Y es que se les hacía simpático, o sea, se les hacía, no veía como que fuera malo que un hombre se metiera con una prostituta. Eso es algo que eso es incorrecto. O sea, habían perdido la sensibilidad de comprender que eso estaba mal. Ellos decían, bueno, en mi casa está mi esposa, pero fuera de la casa yo puedo hacer lo que yo quiera. Y esto no es lo que Dios enseña. Esas cosas no se tienen que hacer, jamás se tienen que hacer así. Sin embargo, en la iglesia, muchas personas, cosas que traen del mundo, los meten a la iglesia. Y hablo desde las modas, desde llevar arracadas, desde tatuarse, o como algunas cosas que nos enteramos en la iglesia en una iglesia en donde en las diferentes reuniones un hombre llevaba en la mañana a su esposa, y luego en la siguiente reunión llevaba a otra esposa, y luego en la tercera reunión llevaba a otra esposa con sus respectivos hijos. Y decía, imagínense, si va a tener, ¿qué va a tener de edificación en la vida de esas tres familias? Bueno, de este hombre con tres mujeres y con sus hijos, ¿dónde va a llevar a Cristo? ¿A qué lo está llevando? ¿En dónde va a traer Cristo en la vida de la gente? Si trae una confusión espantosa, en donde
Hasta que alguien de los sedicarios se dio cuenta y dice, oye, pues este hombre ya vino antes con una mujer, luego trae otra mujer, luego trae otra mujer. Así que entonces tengo que hablar con él. Y dijo, pues es que bueno, pues son mis mujeres. Pues, ¿cómo mis mujeres? Entonces, ¿qué es esto? Y eso que ven en el mundo, lo meten a la iglesia y se les hace como si no fuera ninguna, no tuviera ninguna consecuencia de esas cosas que están mal. Entonces Pablo empieza a hablar acerca de las cosas que están haciendo mal. Dice la Biblia, así que por cierto, dice, bueno, versículo 5, para vergüenza os digo, porque que entre vosotros, no hay entre vosotros sabio ni uno que pueda juzgar entre los hermanos, sino que los hermanos con los hermanos pleitean juicio y esto entre los incrédulos. Y es que ha habido muchos problemas en las iglesias, que por ejemplo, acerca de los préstamos, que piden prestado, préstame una cantidad o vamos a hacer un negocio. Y entonces, pues el otro creyendo que porque van a la iglesia son todos cristianos, o sea, la gente tiene la idea que todos los que van a la iglesia son cristianos. ¿Eso será cierto o no, Daniela? ¿Mande, pastor? Que sí. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Todos los que van a la iglesia son cristianos? No. Tienen que cambiar su vida, no solo por ir a la iglesia se convierten en cristianos. Exacto. Pero mucha gente piensa que va a la iglesia, que todos los que van a la iglesia son cristianos. ¿Y esto qué es lo que genera? Que las personas pongan a Cristo o a que Dios en medio de sus negociaciones. Ellos piensan que porque van a la iglesia fraudes, o no va a haber salud, no va a haber, no va a haber trampas. Aunque ellos van a hacer trampas, creen que el otro con quien estén haciendo trato no va a hacer trampas, pero resulta que el otro también es tramposo, entonces tenemos a dos tramposos que ponen a Dios en medio, pero finalmente los dos no están haciendo las cosas en forma correcta. Y esto ocurre antes, pero vuelve a ocurrir otra vez en la Biblia, el día de hoy. Las iglesias de hoy en día tienen muchos conflictos porque entra la gente con un fin diferente al de adorar al Señor. Y entonces vemos que llevan esas cosas a pleito. ¿Por qué? Porque hacen negocios que no funcionan y entonces empiezan las demandas. Empiezan luego los juicios. Eso de estar, estas cosas piramidales no se deben permitir en ninguna iglesia. Y a veces se hacen de forma encubierta. Ese es un problema. Esta clase de cosas se hacen de forma encubierta. Y uno tiene que tener el cuidado de informar a los hermanos, a los pastores, cuando vemos que hay gente que está haciendo cosas incorrectas. Cuando trae cosas empiezan a robarlas. Venden celulares, venden relojes, o que hacen dicen, es que tienen derecho a vender, sí, pero no en la iglesia. La iglesia no está diseñada para vender. Eso no se tiene que hacer ahí. ¿Por qué? Porque a la larga, finalmente, aparte de que desmerecen la presencia de Dios en su santidad, lo que hacen también es que al rato no funcionan las cosas y empiezan los conflictos y empiezan los pleitos. Otra de las cosas que vemos también con mucha frecuencia es que los jóvenes parecen exhibición de prospectos para matrimonio, especialmente los que están en música. Y entonces empiezan a andar con los novios en las iglesias, en la iglesia, empiezan a tener novecitas, y después ya no le gustó se cambia por otra, luego por otra, y luego por otra, y luego por otra. Y estas cosas que se están haciendo no forman parte de la santidad que tiene que haber dentro de la propia iglesia. Eso es algo que se tiene que evitar. Y tiene uno que informar, ¿sabe qué hay problemas? O sea, el noviazgo en realidad no existe en la Biblia. La Biblia nos enseña que María y José estaban comprometidos para casarse, pero no eran novios, no se iban al cine, no iban a tomar un helado, ni siquiera tomaban de la mano, sino que hasta que se consumaban matrimonios como ellos tenían su relación como esposos, pero hasta que ya estaban con la bendición de la propia iglesia, no antes. Entonces aquí vemos el problema de que estas cosas que hay en el mundo se meten y al rato causan conflictos, causan frustración, causan agravios, empiezan defraudos unos contra los otros. Y entonces dice Pablo en el versículo 6, versículo 9, dice, pero vosotros comentéis, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice algo muy importante el 11. Y esto dice, erais algunos, pues ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. Sí, ciertamente muchas de esas cosas que pasaban en la iglesia, la gente las traía de antes.
Así es como las vivía cuando estaba fuera de Cristo. Pero una vez que ya estás en Cristo Jesús, que ya fuiste lavado, ya no tienes por qué regresar a las cosas de las que fuiste, de las que saliste. Ya no tienen por qué regresar a esas cosas que tú viviste. No puedes, por eso menciona aquí, dice la Biblia, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni todo lo demás. Dice, y eso era alguno de vosotros. Así que tenemos la obligación de cuidar que la iglesia se mantenga en santidad. Eso es muy importante. Luego dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y entonces podemos decir qué cosa será lícita y qué cosa no es lícita. Yo te preguntaría, Daniel, ¿es lícito mirar a una mujer? No, ¿Por qué no? no, porque está mal. Entonces tú vas mirando hacia el piso todo el tiempo cuando vas a trabajar. Ah, no, pero ¿cómo le explico? O sea, no es apropiado, no es algo que tenga que hacer uno, ¿no? O sea, si la Biblia te explica qué es lo que tienes que hacer, qué es lo malo y qué es lo bueno. ¿Y aquí qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues, ¿Cómo mirarla, no? ajá, la forma de mirar a la gente, me imagino. La intención con que la miras. La intención con lo que la miras. Sí, es que dice, la Biblia dice, todas las cosas no son lícitas, pero no todas convienen. Por ejemplo, el mirar, pero no solamente el mirar, sino también tiene que ver con el oír, el comer, el tocar, el dormir, el trabajar. Todo tiene un tope. Y todo tiene un tope lícito, pero que al pasarse de ese tope se convierte en un no ilícito, en algo que ya es pecaminoso. O sea, el hecho de mirar a una mujer, pues bueno, no puedes evitar cuando pasa, volteas y ves y ya, hasta ahí. Es como cuando ves pasar un coche, lo volteas y te volteas para otro lado y se acabó, hasta ahí, no pasa nada. Pero cuando la gente ve más, entonces ya pasó del límite y en ese momento ya se hizo ilícito, ya es algo que no está bien. La cosa que era lícita ya se convirtió en algo que es ilícito. Por ejemplo, el oír. El oír, pues, ¿cómo evitamos oír cosas? Pero hay quienes se presta a oír cosas, o sea, le encanta estar oyendo cosas que no tiene que estar oyendo y permite que le digan cosas o que recibe cierta clase de información que al rato termina por estar confundido y dándole la razón a quien no la tiene. ¿Por qué? Porque se escucha todo tipo de cosas, o sea, no selecciona lo que tiene que oír. ¿Es malo oír? No, pero el oír todo sí es malo. Eso es algo muy importante. Déjenme platicarles que una de las cosas que tenemos que cuidar con el oído es, por ejemplo, lo que pasa hoy con el coronavirus. Porque lo que estamos escuchando afecta a nuestras vidas. Yo mismo he sido afectado por esto. Porque de repente estoy escuchando noticias en donde me interesa estar informado de cuál es el comportamiento de esta cosa y cómo afecta a la iglesia y también, por supuesto, a nuestras familias, nuestras vidas, de la familia. Y entonces estoy escuchando un programa con hablan de coronavirus y luego luego llega, escuchas otro programa o ves la televisión y está... ¿Puedes quitar a Facebook, o moverlo o hacerlo? Es que si oye. Ok. Entonces, las personas hablan todo el tiempo de coronavirus. Todo el tiempo están hablando de contagios, de muertes y de situaciones de toda clase de cosas. ¿Y saben qué es lo que provoca? Que esta información lo que hace es altera tu sistema nervioso. Yo especialmente me preocupo mucho. Me angustia mucho pues lo que pueda pasar ahorita porque pues tengo una responsabilidad muy fuerte con mi familia, con mi esposa, con mi hija y por supuesto con la iglesia. Entonces, una de las cosas que uno tiene que poner atención es qué escuchamos, porque cuando escuchamos de más, lo que hace es que esta información te altera y te angustia y entonces empiezas a tener taquicardias, tener sueños, empiezas a tener preocupación de más. O sea, es importante estar informado, pero no de más. ¿Puedes quitar? No escucha ya no escuchar. Entonces, es importante el mirar y el oír, claro, pero no tienen que haber un tope.
El comer, por ejemplo, es otra de las cosas. ¿Es bueno comer? Sí. Todos comemos, nos gusta comer, pero también hay un tope para comer. Hay cosas que no debemos comer o la cantidad de cosas que debemos comer. Entonces tiene un tope. Dice, ¿todas las cosas me son lícitas? Sí, pero no todas convienen. Entonces yo puedo comer lo que sea, pues sí, pero tengo que tener cuidado en la cantidad de alimento que estamos comiendo y de la calidad de cosas que estamos comiendo. Porque si nos pasamos, entonces se convierte en algo negativo. Tanto comer ya dejó de ser bueno, se convirtió en algo negativo. El tocar, por ejemplo, el tocar, el tacto. ¿Es malo tocar? Pues no, pero pues son cosas que no debes tocar y entonces sí está mal. ¿El dormir es malo? Rosita? No, pastor, pero si dormimos en exceso, eso sí es malo, Exacto. porque caemos en la flojera. Exacto, o sea, el dormir no es malo, pero el dormir de más sí provoca un problema a la larga. Entonces dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Entonces, esto nos habla de que Pablo nos habla de que la gente debe tener equilibrio en su vida. Debe tener control de todas las cosas que oye, de que ve, habla, escucha, mira, toca. ¿El trabajar es malo, Yolanda? ¿Es pecado trabajar, Yolanda? No, veo que te mueves, pero no te oigo. No es malo trabajar, Okay. pero tampoco es bueno ser trabajólico. ¿Sí me escuchas, pastor? Sí, sí te escucho. Sí, ¿es esto que tiene que? Ah, sí. Sí, es importante el trabajar, sí, pero obviamente tiene que haber un tope también para el trabajo. O sea, es tan malo es no trabajar como trabajar de más. Entonces tiene que haber un tope donde el trabajo tenga su función, que es la de proveer. En Eclesiastés nos enseña el caso de una persona que está trabajando y no tiene ni hijos ni nada, pero sigue trabajando y sigue acumulando riquezas, pero no hace nada. Les dice, pero ¿para qué tanto trabajas si ni siquiera tienes heredero? Cuando tú te mueras, no va a haber alguien que esté gozando de lo que tú haces y quién sabe si sea tan cuidadoso como tú en cuidar los centavos. Entonces, ¿es importante trabajar? Claro que es importante. Y entonces vemos el problema que es el que no trabaja está mal, pero el que trabaja de más también está mal. Entonces, todo tiene un tope lícito y al pasarse se convierte en una situación que es de ya ilícita. Y es que cuando pasas de hacer una cosa, de una cosa se convierte se trae otro problema. Por ejemplo, acerca de una violación. ¿Cómo empieza una violación, Rosita? ¿Cómo que, pastor? No lo escuché. ¿Cómo se inicia una violación? Cuando alguien viola a alguien, ¿en dónde empieza? Pues primeramente, cuando la ve con morbosidad, cuando ve un hombre o una mujer con morbosidad, empieza en su corazón, empieza en su mente a maquinar cosas indebidas. Sí, entonces primero mira no está mal, pero mira además y luego codicia y luego toma. Entonces esto arranca con un problema que no era malo, pero que a la larga termina siendo algo indebido. ¿Y en dónde radica? No en la persona que está mirando, sino en la persona no en la persona que camina, sino en la persona que está mirando a la que camina. El que está pensando cosas incorrectas, haciendo un uso de lo que no debe de hacer. Por eso Pablo dice, todas las cosas tienen un tope y tienes que ser cuidadoso en las cosas que haces en la iglesia. Por ejemplo, también el que come sin tope termina con un sobrepeso y es propicio para que se convierta para que adquiera diversas enfermedades. Y dice también la Biblia, en el versículo 15, dice, ¿vosotros no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros del Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Otra vez, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque dice Pablo que el cuerpo del creyente es miembro de Cristo, por lo cual el cristiano no debe pecar ni permitir que su cuerpo sea propicio para el pecado. Esos corintios no veían mal visitar a las prostitutas del templo o esas 1000 sacerdotisas, y como todos ellos lo hacían, ellos decían, ¿y por qué yo no? Si todos lo hacen, ¿yo por qué no? Es decir, no tienen el criterio para decir, bueno, si ellos lo hacen,
está mal, pero yo ¿por qué voy a participar de eso? La excusa que ellos tenían es que otros lo hacían y ellos ¿por qué estaban limitados a no hacerlo? Entonces, eso nos deja ver que no había dominio ni control, ni había temor de Dios en la vida de los corintios, que se les hacía fácil ir a hacer cosas como sean todos los demás. Aunque todos lo hagan, no por eso están bien, no significa que por eso que son muchos y lo hacen está correcto. Entonces, debemos entender que el placer sexual, la relación sexual fuera del matrimonio, no tendrá enriquecimiento, sino que debilitará la relación de confianza futura y hará que el Espíritu Santo salga de esa persona. Algo que no contempla la gente es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente habita en la santidad. Cuando la gente está en santidad, ahí está el Espíritu Santo. Cuando la gente comete pecado, el Espíritu se va. Y cuando se va el Espíritu Santo, ¿sabe quién entra? Nancy. El diablo, pastor. El diablo. Y entonces empiezan a ver todo tipo de cosas. Cuando el Espíritu se aparta de la persona, queda la puerta abierta y el diablo viene y hace destrozos de las personas. Entonces, algo que no consideramos cuando hacemos algún pecado es la consecuencia de lo que va a venir más adelante. La parte de la sexualidad se le equiparan como el que roba un banco. En el momento que lo roba, posee lo que tiene y piensa que no va a pasar nada porque las gasta y todo, pero al cabo del tiempo va a tener una consecuencia cuando lo agarren. Porque si se roba un banco, lo van a estar buscando, algún día lo van a pescar y cuando lo van a agarrar, y cuando lo agarra va a tener que pagar por todas las cosas que hizo equivocadas. Igual pasa con el sexo. La persona cree que puede tener relaciones sexuales y que nunca le va a pasar nada. No hay problema. Nadie me vio. ¿Pero qué crees? El pecado sí te vio. O sea, el pecado ya te atrapó, ya te agarró. Y al cabo, y como es del diablo, al rato va a salir, te va a exhibir y te va a condenar porque esa es la naturaleza del diablo. Hurtar, matar y destruir. Entonces, al cabo del tiempo, el diablo mismo te va a exhibir para que seas castigado y porque finalmente eres del diablo, estás en la parte del diablo. Y lo más grave del asunto es que el Espíritu Santo sale de la persona y lo deja descubierto, y no solamente a él, sino que también se lleva de corbata a todos los que forman parte de la familia. Entonces, fornicarios homosexuales podrán olvidarse de lo que hicieron, pero el pecado no los olvidará y al tiempo cobrará con intereses. Eso es algo que se tiene que considerar. Entonces, Pablo está enseñando a los corintios que lo que están viviendo ellos es falta de espiritualidad. Y la espiritualidad no se consigue con solamente leer la Biblia. Podemos leer la Biblia, pero eso no es espiritual. Lo que es espiritual es la manera en que miras la Biblia, porque todos podemos leer la Biblia. Leemos la Biblia, pero no la ves con el corazón con que fue escrita, ni meditas en lo que está ahí, y especialmente la consideras que sea para ti, porque casualmente mucha gente que lee la Biblia lo que hace es inmediatamente pensar en alguien. Eso aplica a mi compadre, eso lo aplica a mi hermano, eso lo aplica a mi vecino, pero a ti no te toca. O sea, parecería que tú eres exento de todas las cosas que pasan. Pero cuando nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia fue escrita para ti, o en este caso para mí. La Biblia fue escrita para ti o para mí, para que podamos corregir nuestras vidas. O sea, el objeto no es que se corrija tu compadre o tu vecino o tu hermano, sino que tú seas corregido, que tú seas registrado. Entonces, ahí viene el principio. La Biblia no tiene como propósito alcanzar a los demás, tiene como propósito convertirte a ti. Dice, ni fornicarios, ni homosexuales podrán olvidar lo que hicieron. Hoy lo hicieron y ya no pasó nada. Pero ¿qué creen? El día de mañana viene otra vez la consecuencia y entonces los atrapa y los hace que paguen todo lo que hicieron equivocado. Esto es lo que Pablo le está enseñando a los corintios. Esto es lo que tenemos que comprender hoy en día, que lo que las cosas está pasando en las iglesias es que se están haciendo cosas indebidas, como por ejemplo, hablar acerca del comercio. Nosotros en la iglesia no me parece correcto que se venda nada, absolutamente nada, ni aún afuera de la iglesia. O sea, hemos hecho algunas excepciones, pero en realidad la iglesia no tiene ese fin. La iglesia tiene el fin de adorar al Señor, de conocerlo, de entenderlo, de estudiar las escrituras, no de lucrar. Y si tú tienes necesidad, tendrás que buscar otra manera, porque la iglesia no tiene esa finalidad. No tiene nada que ver con esto. Y también tiene que comprenderse que la iglesia tiene que mantenerse en santidad y todos tenemos que participar en esto. Cuando alguien vea que alguien está haciendo algo indebido, tiene que informar. Yo vi al hermano con una hermanita de tal forma en el hotel o no sé qué, o sea, ya habrá cosas. Tenemos que buscar que todos estemos en el círculo de la santidad que Dios demanda en la iglesia.
¿Alguna duda sobre esto? ¿Tienen dudas? Nada. ¿Vero? No, no tengo dudas. ¿Mario? No, pastor. Muy bien. ¿Qué haces cuando los jóvenes van a la iglesia, la que sea, a buscar novia? ¿Qué les dices? Amén, hermano. ¿Qué? Pues sí. ¿Qué le dices tú? Si alguien te dice, es que voy a ir a la iglesia porque allá hay unas chicas muy guapas, ¿tú qué le dices? Amén, hermano. ¿Te No, acompaño? para eso. ¿Vende? Que no es para eso la iglesia. Y él dice, yo si voy, ¿tú qué haces? Pero ¿Mandé? y dice, pues acompáñame, ¿tú qué le dices? Pues no, yo tengo la mía. ¿La novia o la iglesia? La iglesia. Ah, gracias, muy bien. ¿Tú qué opinas, Yolanda? Sí, desgraciadamente hay mucho de eso y como tú bien dices, no todos los que asistimos a la iglesia podemos ser cristianos. Hay gente que va allá con una premeditación a embarcar gente pidiendo dinero, por ejemplo. Van y dicen, no, pues es que aquí como son aleluyitas, pues todos van a darme dinero. Y cuando no sucede así, se enojan y se frustran. O a vender o cosas así. O simplemente van y ponen su cara, ¿no? De mucho dolor. Y es una cara practicada, ¿no? O sea, que van y lloran y dicen, es que no tengo dinero, es que me pasó esto, rompí aquello y necesito dinero para pagarlo. Y empiezan a tener una serie de situaciones y uno a veces quiere ocupar el puesto de Dios. Si Dios no le suple, yo tengo que también tener cuidado con esto. La iglesia tiene que tener un control para las cosas que se requieren, especialmente para los que trabajan. La iglesia dice que los que trabajan en la iglesia vivan de la iglesia, pero muchos quieren solamente vivir de la iglesia, pero no trabajar en la iglesia. Solamente tienen un fin diferente. Y eso es algo que tenemos que evitar. ¿Ok? Bueno, creo que ya terminamos el tema. ¿Algún comentario? No, pastor. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Sí, pastor. Pues sed santos porque Dios es santo y pues vivir esa santidad que nos está diciendo pues aquí la palabra de Dios y tener mucho cuidado porque ciertamente, como usted dice, como dice en la Biblia, pasó en Corintios y pasa ahora en la actualidad en las iglesias, que mucha gente va a ver de qué manera lucrar o de qué manera sacar provecho. Y pues esto se da en las mega iglesias. Aquí pues creo que en nuestra iglesia no y por eso pues nos damos cuenta de lo que pase porque pues somos una iglesia pequeñita y tratamos de guardarnos en santidad, pastor. Sí, es cierto. Hay que tener cuidado porque no acepten que les vendan la fotografía del pastor bendecida porque no va a ayudarles en nada. Empiezan a venderles cosas santas, agua santa, corbatas santas y todo ese tipo de cosas. Eso no es real. Esas son cosas que son elementos de la gente para sacar dinero a la gente en el nombre de Dios. Eso es algo que tenemos que evitar. La semana siguiente, cuando me toque compartir otra vez, voy a entrar con un tema que es muy especial, que es Corintios 7, que tiene que ver con la familia. Les invito a que no falten porque es un tema que no debemos perdernos. Es un tema que nos va a llevar más de una sola lección, aunque dicen, es un solo capítulo, pero dice cosas mucho más profundas que no alcanzaría en un solo tema podérselos expresar. Así que los invito para que no se pierdan para la siguiente reunión y escuchar de lo que vamos a platicar acerca de Corintios capítulo 7. Dios les bendiga, que estén muy bien.